Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, antes que nada, por su participación en este nuevo seminario virtual que vamos a tener el día de hoy. En esta ocasión tenemos a alguien muy especial, un amigo de la casa, de Megalabs, quien ha trabajado conjuntamente con nosotros en muchas actividades en años anteriores. Es el doctor Luis José Uzcategui. Él es médico de la Universidad de los Andes, también es psiquiatra en el Centro Mental del Este, en Caracas, antropólogo de la Universidad de Pittsburgh. También es académico de la Universidad de los Andes, investigador de modelos emocionales en la Universidad de Pittsburgh, profesor de posgrado de psiquiatría social e inteligencia emocional y expositor internacional de programas de gerencia emocional. El día de hoy el doctor Uzcategui estará con nosotros conversando sobre el manejo de los trastornos de ansiedad en tiempos de COVID-19. Así que, sin más preámbulo, les dejo entonces al doctor Luis José Uzcategui. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto estar con ustedes para hablar de trastornos de ansiedad. El problema más frecuente en el mundo bajo el enfoque de salud mental. ¿Por qué es el problema más frecuente en el mundo? Porque que de cada 3 personas, una en algún momento en su vida tenga un trastorno de ansiedad es una cosa importante. Y por eso la referencia de la Organización Mundial de la Salud nos plantea de que el 31% de los humanos en algún momento de su vida va a tener un trastorno de ansiedad. Ese es el criterio de prevalencia de por vida. Bueno, vamos a hablar de esa dimensión tan compleja que son los trastornos de ansiedad. Indiscutiblemente, su frecuencia nos dice de que deben haber muchos elementos que están vinculados a la generación de los trastornos de ansiedad. Cuando aparece el fenómeno del coronavirus, es obvio que los trastornos de ansiedad están comprometiéndose en que su intensidad y sus complicaciones van a aumentar. Y eso es lo que vamos hoy a desarrollar, a tener una idea de qué son los trastornos de ansiedad, por qué el COVID-19 complica los trastornos de ansiedad, qué podemos hacer, qué podemos desarrollar como estrategias resolutivas de los problemas de ansiedad. Cuando nosotros pensamos en problemas de ansiedad, es prudente y es muy útil tener 3 ideas generales, porque en esas 3 ideas vamos a encontrarnos nosotros con la posibilidad de entender mucho mejor los problemas de ansiedad. Entonces, si ustedes registran el gráfico, se dan cuenta de que hay 3 bloques. Un bloque es el de los trastornos de pánico. El trastorno de pánico es un cuadro que es muy frecuente y la característica principal es que hay una explosión gigantesca de miedo acompañado de síntomas somáticos, taquicardia, sudoración, mareos. Eso queda registrado en el paciente, eso queda allí activo en la mente del paciente y debido a este registro que queda en la mente del paciente, esto que previamente les mencioné que es un ataque de pánico, que se puede dar en otros cuadros, como un trastorno depresivo, una situación de estrés, una situación de resoluciones difíciles de una situación. Una vez que queda registrado en la memoria del paciente, hay una preocupación constante y esa preocupación constante o esa idea constante y recurrente es lo que convierte al ataque de pánico más esa preocupación constante en trastorno de pánico. Esto es muy útil tenerlo en cuenta porque no es lo mismo tener un episodio en un momento dado de mucho miedo, sudoración, taquicardia, sensación de que se va a caer, vértigo,
pero que después el paciente o la persona no plantea mayor dificultad e inclusive lo cuenta anecdóticamente. Doctor, hace mucho tiempo yo estaba en un avión, hubo allí un movimiento muy brusco y me dio una reacción muy desagradable. Tuvo un ataque de pánico. Pero eso se le perdió, eso no se le convirtió en una referencia en la cual su calidad de vida cada vez fuera más deteriorada. El segundo bloque de problemas de los trastornos de ansiedad es cuando nos encontramos con que hay situaciones, eventos, elementos externos, materiales, de dimensión material, de estructura material, dinero, logros, objetivos, tiempo, en lo cual se convierten en una tragedia para el individuo. Y entonces aparece la ansiedad generalizada. Ojo, muy frecuente, muy frecuente. En nuestros tiempos, en todo el mundo, y antes del coronavirus, era uno de los elementos más frecuentes que aparecía como trastorno de ansiedad o como problema de ansiedad. El otro elemento muy importante es las fobias específicas, y es cuando un factor, un animal, por ejemplo el sapo, un evento, entrar a un ascensor, montarse en un avión, genera situaciones muy deteriorantes para el individuo. Le produce demasiada ansiedad y demasiado miedo. Y es muy útil tener en cuenta estos criterios de demasiada ansiedad y demasiado miedo, porque eso es lo que marca el problema de los trastornos de ansiedad. La presencia de dos emociones básicas para la vida, para nuestra cotidianidad, pero en intensidades muy altas y mantenidas. Y otro tipo de situación es la agorafobia, que es la persona que cuando va a los ambientes abiertos de ágora, el viejo referencia de los atenienses, donde iban a encontrarse con Sócrates, cuando van a ambientes abiertos, su mente les registra una alerta gigantesca de que si les llega a pasar algo, nadie los va a auxiliar. Esto es muy interesante, porque ya entonces aquí empezamos a tener una apertura de lo que son esquemas cognitivos. Su mente le genera una alerta catastrófica. Puede morir, puede sucederle muchas circunstancias negativas y no va a encontrar apoyo y ayuda. Ese es el segundo bloque de los trastornos de ansiedad. Y así pasamos al tercer bloque de los trastornos de ansiedad. Este se caracteriza, ¿por qué este tercer bloque? Porque el factor que produce la respuesta ansiosa o de miedo es el factor social. Y allí nos encontramos con la fobia social. El individuo que se siente muy mal, muy incómodo, comete muchos errores, tiene conductas erráticas cuando se plantea que tiene que ir a un ambiente social. Porque piensa que van a hablar mal de él, que lo van a ver como una persona desagradable, que no está al nivel de los que están en ese grupo. Es el otro humano el que se convierte en factor etiológico para esta mente. Hay dos dimensiones más, que es la ansiedad por separación, cuando la mente se genera un gran malestar de solo pensar que el ser querido se va a retirar, se va a ir, o va a tener que ir a un ambiente donde su ser querido no participa. Muy frecuente también, sin duda. Y luego un elemento también que está muy vinculado a la relación social y que lo han integrado las nuevas clasificaciones de los trastornos de ansiedad en este paquete, que es el mutismo selectivo. Les digo que lo han integrado porque viene del enfoque de la psiquiatría infantil, que es el niño que en ciertos ambientes no logra comunicarse. En la escuela, con algunos familiares. De modo que en esta dimensión de tres bloques de trastornos de ansiedad, nosotros nos encontramos con una realidad. ¿Y es cuál? ¿Y cómo esto se vincula al coronavirus? ¿Qué sucede? Que planteamos que el coronavirus está agravando estos problemas que lo hemos dividido en tres bloques. ¿Qué evidencias hay de que esto es así? En Venezuela, ¿cómo podemos decir nosotros que hay una correlación entre una situación y otra? Ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo en este momento podemos decir que hay investigaciones que nos digan estos variables del coronavirus están produciendo aumento de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, sí hay un registro indirecto,
que me gustaría compartirlo con ustedes. Cuando nosotros entramos a Google, nosotros tenemos la posibilidad de chequear en cada región del mundo, concretamente en Venezuela, cuáles son los términos emocionales que más busca el venezolano. Y fíjense qué interesante este resultado. En Venezuela, en los últimos 15 días, del 15 de mayo al 15 de junio, los términos que el venezolano más busca es el miedo. Inclusive llegando a intensidades muy altas. Ustedes pueden ver una flecha allí, cómo tocó la línea del 100. Cuando esto lo comparamos con otros países del mundo, latinoamericanos o países europeos o Norteamérica, esa línea no toca un registro tan alto. Esta realidad nos está diciendo que el miedo y después de eso la ansiedad es lo que acompaña al venezolano, porque es lo que más busca, es lo que más trata de encontrar información. Entonces esto es un indicador indirecto del efecto que está haciendo en nuestra sociedad la dimensión del coronavirus, con todos sus otros elementos. Cuando decimos con todos sus otros elementos es con el factor de reclusión social que produce también toda una consecuencia importantísima en la mente. Y el tercer componente aquí es la depresión, muy importante, porque si bien está como en intensidad de tercero, no hay ningún trastorno de ansiedad que no esté acompañado de depresión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo con los criterios de la psiquiatría moderna, donde ya es difícil que un solo cuadro sea el que pueda resolver el problema de un paciente. Es necesario pensar en varios cuadros. Es necesario pensar en toda una confluencia de síntomas, de redes cerebrales que se han activado y producen diferentes síntomas, pero producen también diferentes manifestaciones que, al registrarlas como diagnóstico, están muy cruzadas. Es decir, depresión está muy cruzada con trastornos de ansiedad, con diferentes trastornos de ansiedad. Y entonces es aquí donde nos encontramos con algo muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que si ansiedad y miedo es el marcador más importante para hablar de trastornos de ansiedad, ¿qué es lo que está produciendo el coronavirus? Una gran ansiedad y un gran miedo. Entonces, tenemos todos los elementos que van a fortalecer la respuesta de ansiedad y de miedo en la mente del venezolano, en la mente de los humanos. Pero hay otro factor también muy importante, los pensamientos negativos. Pensamientos negativos son indispensables para hablar de trastornos de ansiedad. Me voy a morir, ya no tengo posibilidades de salir de este problema, cada día tengo más dificultades en mi vida. ¿Acaso el coronavirus no ha sido un motor gigantesco de referencias de tragedia, de referencias de situaciones caóticas? Y el tercer factor para nosotros plantearnos trastornos de ansiedad son las conductas evitativas. ¿Qué es las conductas que genera el paciente para disminuir en lo posible, con lo cual sufre mucho? Disminuye en lo posible el contacto con situaciones que le producen ansiedad, como ir a un ambiente abierto, como ir donde hay mucha gente, como ir a un ascensor. Pero esa conducta evitativa es una espada de Damocles, porque a la vez que le da opción de que evite complicar su situación de la mente, le hace sufrir mucho porque tiene que hacer eso. ¿Y qué es una de las medidas de la cuarentena? Conductas evitativas. No vamos allí, no hagamos este contacto, no nos acerquemos. De modo que nunca en la historia de la humanidad se había dado tantas posibilidades para que todos los elementos que configuran los trastornos de ansiedad estuviesen presentes con el fenómeno del coronavirus. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Una de las cosas muy importantes que tenemos con claridad de la neurociencia, que es el estudio del cerebro a través de los grandes modelos de investigación de la ciencia actual, es que ya hoy en día sabemos que hay dos cosas que suceden en los trastornos de ansiedad.
En primer lugar, le cuesta al cerebro de Pedro, vamos a imaginarnos que este es el cerebro de Pedro, procesar las respuestas de extinción. ¿Extinción de qué? Extinción del miedo, extinción de la ansiedad y extinción de pensamientos negativos. Si nosotros empezamos a enfocar esto con este criterio de modernidad, nos abrimos unas posibilidades maravillosas para ya tener más definido las estrategias terapéuticas. Pero ojo, ese cerebro también tiene dificultades para inhibir. Las redes de inhibición están alteradas y entonces le cuesta mucho inhibir las manifestaciones de miedo, de ansiedad, las ideas catastróficas, las referencias negativas, las ideas falsas, las trampas en que cae nuestra mente, que nos la genera nuestra propia mente. Es decir, esa conexión del azul que ustedes ven con el verde, que es la amígdala, tiene dificultades. Y hay problemas entonces de extinción y de inhibición de las redes cerebrales. Al haber dificultades para yo hacer un proceso de extinción de mi miedo, de mi angustia, de mis síntomas somáticos, de mis ideas equivocadas o de mis conductas evitativas, estoy obviamente bajo efecto de un trastorno de ansiedad. Y si a esto se le agrega lo del proceso de inhibición, sin duda que se me complican más las cosas. Esto es un tema muy novedoso, demasiado novedoso. Hay otras dimensiones del cerebro que también están modificadas, pero me permito quedarme en estas dos situaciones: inhibición y extinción. Y entonces, vamos al grano. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Ya sabemos que hay extinción, inhibición, que hay dificultades para esto. Y que esas dificultades son las que producen los síntomas emocionales, ansiedad y miedo, los pensamientos negativos y las conductas evitativas. La lógica me dice que las estrategias tanto psicofarmacológicas como psicoterapéuticas deben ir dirigidas a resolver el problema de la ansiedad y del miedo y de los pensamientos y las técnicas conductuales de las conductas. Este era el esquema tradicional. Pero ahora ya tenemos la opción de plantearnos y decir, sí, pero lo que me produce esta ansiedad y miedo y este pensamiento y estas conductas evitativas o erráticas es que las redes cerebrales fallan en los procesos de extinción del miedo, de la angustia, de las ideas negativas. Entonces, el concepto más útil que tenemos en este momento es darnos cuenta que todas las estrategias que nosotros generemos, terapéuticas, van buscando estabilizar estas respuestas del cerebro, las dificultades o las fallas que tiene para la extinción o para la inhibición de estos síntomas de la ansiedad, del miedo y de los pensamientos negativos. Porque es lo que también va a tener consecuencia en que la calidad de vida de los individuos con trastornos de pánico pues se vuelve muy pobre. Tienen problemas laborales, producen poco porque o no les cuesta salir o tienen dificultades para abordar retos. Sin duda las situaciones familiares son no fáciles. Hay dificultades importantes en la interacción social en todos los ambientes sociales, tanto a nivel familiar como pareja, como laboral. Se vincula esto, como señalábamos, a los problemas depresivos y cuidado que uno de los grandes riesgos, no solamente de los trastornos depresivos, sino de los trastornos de ansiedad, es el suicidio, las ideas suicidas, los pensamientos suicidas, en lo cual hay una gran improvisación, Es una dimensión muy compleja, el pensamiento suicida. Y cuando les señalo que hay una gran improvisación es que todos los quieren arreglar con pequeños recetas, sin formación inclusive, porque es uno de los riesgos más altos. Y lamentablemente estamos viendo una intensidad gigantesca de problemas de suicidio, donde están muy vinculadas a dimensiones del cerebro que hoy en día las conocemos y las manejamos. No es para improvisaciones. De modo que ya entonces, ante esta realidad, entramos al mundo de la psicofarmacología.
Voy a mencionarles dos planteamientos de abordaje psicofarmacológico y un planteamiento psicoterapéutico. En los planteamientos psicofarmacológicos es muy útil tener en cuenta que las benzodiazepinas, que son agonistas del neurotransmisor GABA, les cuento. El GABA es el neurotransmisor que produce inhibición en el cerebro, el más proporcionalmente intenso y mayor. Es decir, el mayor neurotransmisor inhibidor en el cerebro se llama el GABA, ácido gamma-aminobutírico. Esto es muy útil porque cuando hay trastornos de ansiedad, el GABA está disminuido. Y entonces cuando se utilizan ansiolíticos como la benzodiazepina, la molécula de benzodiazepina va a ir a los receptores GABA y va a activar este receptor. Por eso se llama agonista, porque los dos pueden potenciar el receptor GABA. Pero alerta, cuidado. La benzodiazepina es muy prudente tener en cuenta que se necesita conocer bien el comportamiento de estos medicamentos porque tienen dos pequeñas dificultades que se pueden convertir en gigantes tragedias. En primer lugar, el consumo de la benzodiazepina puede producir cierta tolerancia en el paciente. ¿Qué implica esto? Cada vez tiene que consumir más. Cuando esto sucede, hay una serie de complicaciones emocionales, del pensamiento, conductuales, para el paciente ir a buscar y conseguir la benzodiazepina. Porque su organismo cada vez le pide más, más, más. Pero también le puede producir abstinencia. Es decir, cuando no está tomando las dosis a las cuales ya llegó, hay una reacción tanto somática como psicológica bien desagradable. De modo que esto hay que tenerlo con mucho cuidado y solo profesionales con cierta competencia en el manejo de estos medicamentos es prudente que lo utilicen. Muy pertinente que esta alerta esté allí, porque no resuelven los medicamentos solamente como única estrategia terapéutica el problema de los trastornos de ansiedad. No. Si no se desarrollan otros programas, otras estrategias que están en el campo de la psicoterapia, más específicamente en los modelos cognitivos de tercera generación. Cuando les digo modelos cognitivos de tercera generación, es que ya hay posibilidades de entrar al cerebro con otras dimensiones terapéuticas, que no es la intención profundizar hasta allá en este encuentro, pero sí es muy adecuado y respetuoso que entiendan eso, Y el otro problema con las benzodiazepinas es que llega a veces, no es tan frecuente, pero tampoco es tan infrecuente, a producir complicaciones y generar ciertos trastornos psiquiátricos. Me explico. Las benzodiazepinas mantenidas durante mucho tiempo y de dosis altas pueden producir trastornos de ansiedad severo, pueden producir pseudodemencias. El paciente aparece como que si estuviese desarrollando un cuadro de deterioro importante y es efecto de la benzodiazepina. Puede activar cuadros bipolares, puede disparar situaciones del perfil esquizofrénico, de modo que hay que tener mucho cuidado. No es que es tan frecuente estas complicaciones relacionadas con las benzodiazepinas, ¿no? Pero sí es prudente que el profesional médico conozca esto. Y el profesional en el campo de la salud mental, en cualquier área en que esté trabajando, tenga la alerta y el cuidado de que esto no es para jugar con la benzodiazepina. Porque la respuesta de estabilidad del paciente es muy corta en relación a las complicaciones que le vienen después. Bien utilizada la benzodiazepina es una maravillosa herramienta terapéutica. Siempre buscando disminuir todos los funcionamientos de las redes cerebrales que fallan en los trastornos de ansiedad. Como ya mencionamos, que uno es la inhibición, por ejemplo. Es un juego, es una estrategia. El otro modelo terapéutico
es el que se indica para los trastornos de ansiedad, son los antidepresivos de última generación o serotoninérgicos, empecemos por ellos. Estos medicamentos, ustedes arriba pueden ver un registro de receptores serotoninérgicos, que va desde el 1 hasta el 7. Bueno, cada uno de esos receptores tiene un vínculo particular con las redes cerebrales que van a influir mucho en la extinción y en la inhibición de estas redes que les decía previamente que fallan en los trastornos de ansiedad. De modo que el especialista con criterios ya modernos tiene que empezar a hacer un juego científico de conocer a cuáles de estos receptores de la serotonina son los que están vinculados a este paciente en particular. Y eso lo hace con la clínica y con ciertas investigaciones que se pueden hacer fáciles de realizar. Ojo, no estamos hablando de investigaciones de laboratorio donde hay que tomar muestras al paciente para ver la serotonina, no, absolutamente. Ni de estudios de imagenología, tampoco, sino con estrategias de clínica y de ciertas investigaciones muy particulares, concretamente a través de los test. Entonces podemos saber en dónde hay ciertas particularidades en ese paciente. Son las redes de extinción, son las redes de inhibición, son otras redes, por ejemplo, hay una red muy importante que es la de la consolidación de los eventos en la memoria. Esto se logra y a través de este logro son, por ejemplo, las redes de motivación, una de las redes que estamos utilizando más actualmente como criterio diagnóstico en la psiquiatría moderna. Entonces, a través de esa identificación, yo ya puedo ser más específico terapéuticamente y saber qué antidepresivo o serotoninérgico debo utilizar para activar uno de estos receptores. Me interesa el 1, me interesa el 2, me interesa el 7, me interesa el 6, me interesa el 1 y el 7. De modo que esa apertura ya la tenemos. Igualmente, tenemos medicamentos que combinan la inhibición de la recaptación de la serotonina, que es el efecto terapéutico de los medicamentos serotoninérgicos, con inhibición de la recaptación de adrenalina, que son los receptores que ustedes ven en naranja. También nos podemos dar el lujo de utilizar esos medicamentos, que son los medicamentos duales, en los cuales van a estar totalmente comprometidos las redes cerebrales. Si nosotros afinamos mejor este registro o esta investigación de los pacientes con trastornos de ansiedad, tenemos una apertura farmacológica extremadamente segura, moderna y con una opción de resultados maravillosos. Y también tenemos hoy en día lo que ustedes ven en amarillo, que son los receptores de la dopamina, que en ciertos casos, no olvidemos que los trastornos de ansiedad, un 30% de los trastornos de ansiedad evolucionan no de la mejor manera. No de la mejor manera. Es un juego de estrategias, de precisión, de conocimientos, de investigación, porque eso forma parte del comportamiento normal de todo cuadro. Hay porcentaje de pacientes que lamentablemente no responden. Pero si además de eso no tenemos estas posibilidades o estos escenarios de opción de psicoterapia muy moderna, las cosas son más delicadas. Y termino con lo siguiente, mis queridos amigos. No les voy a generar como información programas de alta complejidad sobre las técnicas cognitivas de tercera generación, ni de segunda, ni de primera, porque no tiene mayor sentido entrar en detalles que pierden la precisión porque es muy complejo. Pero sí los invito a lo siguiente. Hoy en día, después de hacer sumatoria de varios programas de psicoterapia, hay cosas que son bien importantes. La mente tiene ciertas características. Si usted le señala a la mente lo que no debe hacer, lo hace con más intensidad. Le produce más conflicto, le produce más deterioro. Entonces, para los especialistas en diferentes áreas, es muy adecuado empezar a decirle al paciente que, ojo, el horizonte terapéutico y de resolución de su problema
está sustentado en no luchar contra los síntomas, en no evitarlos y en no castigarse porque tenga síntomas. Al contrario, en darle esa posibilidad de que se sientan cómodos con su problema. Luego, un experto que maneja estas técnicas va a darle el soporte más especializado. Pero no es infrecuente encontrarnos con que la expresión tanto de familia, de amigos, de colegas a veces, profesionales, es, no, es una tontería, esfuérzate y verás que eso se te va a eliminar. Pon de tu parte, esto es mortal. Pon de tu parte. No puede poner de su parte, porque eso es como que me plantean a mí, no sientas el dolor, no coges, porque si tengo una lesión en mi rodilla, ¿cómo no voy a cojear? Entonces, esto es más complejo, claro está. Esto entra en dimensiones todavía más abstractas que se manejan en el mundo de la psicoterapia por especialistas. Es prudente saber que este escenario es adecuado, es válido para resolver los trastornos de ansiedad, que en un primer paso puede orientarse al paciente y si logra con esto estabilizar al paciente, maravilloso. Si en la relación médico-paciente de cualquier especialidad se produce el encanto terapéutico, maravilloso. No hay que referirlo, no. ¿Por qué? Porque el resultado está siendo adecuado, pero lo peligroso es que no se genere la orientación adecuada para un problema que amerita estrategias y protocolos muy especializados, que inclusive hoy en día, cuando hablo hoy en día es en las últimas décadas, la generación de estudios son costos altos para el paciente. ¿Con qué frecuencia uno ve pacientes que le han hecho estudios de alto valor acá y afuera en el exterior y lamentablemente lo que tienen es un trastorno de ansiedad, con todo lo versátil que es el trastorno de ansiedad? Yo quise hacerle las cosas sencillas, le planteé 3 paquetes: trastorno de pánico, los problemas que están en consecuencia del mundo exterior y los problemas que están en consecuencia de la interacción social, pero esto es más complejo. Y entonces, ¿qué le puede decir usted al paciente? Bueno, si usted no va a luchar, si usted no va a evitar precisar síntomas, identificarlos, ojo, observe sus síntomas. Juegue con la magia de la inteligencia que empieza por observar. Y qué maravilloso que pueda observar sus síntomas. Y qué maravilloso que puedan activarse en las redes de la motivación, que hoy en día es una de las grandes herramientas que tenemos en los programas modernos de psicoterapia. Pero no la motivación cursi. No la motivación infantil. No haga eso, ponga de su parte, vea al vecino, vea como su primo, yo tuve eso y lo superé. No, hay técnicas bien interesantes para descubrir el potencial emocional del paciente, pero por ahora, en la introducción inicial, dele posibilidades de que él se enriquezca con estos planteamientos que sí los puede usted hacer. Y recuerden que estos planteamientos psicoterapéuticos están sustentados en redes cerebrales en las cuales nosotros estamos trabajando también con la dimensión de la psicoterapia. Y obviamente con otras técnicas que son las técnicas conductuales. Ante esta posibilidad, tiene la opción de ofrecer lo mejor y lo más adecuado y lo más moderno y lo más científicamente sólido para los problemas de trastorno de ansiedad. Gracias, un gran abrazo para todos. Vamos a ver las preguntas y respuestas que están en el... Dígame usted. Vamos a darle escapar aquí. Y vamos a ver el chat. Bueno, se me da por otro. Cantidad de gente que estaba. Dejar de compartir. Y aquí estamos. Vamos a ver la parte de preguntas y respuestas. Hay bastantes personas conectadas con la cámara. Se les saluda a todos. No se aprendió a leer los labios. El audio. Excelente. Preguntas. Todo va a salir aquí. Recomendable tomar GABA, dice la doctora Olga Herrera. Usted puede ir bajando y puede ir seleccionando. Okay.
Doctor, ¿qué tal el aminoácido GABA? Ajá. Ah, ácido glutámico. Es recomendable tomar GABA, dice la doctora Olga Herrera. Sí, 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 yo lo estoy viendo, sí. Ah, Sí. perfecto. Pero quisiera ver, doctor, ¿qué tal el aminoácido glutamina? Bueno, hasta aquí. Bueno, con respecto al GABA y a la glutamina, son posibilidades. No voy a pretender aquí decirle que yo tengo la precisión científica de que si funcionan o no funcionan. Mentiras. Son posibilidades que si el paciente se siente cómodo y bien y de pronto da resultado, lo que sí es que no hay un registro, por lo menos de investigación de que como tal estén indicados para los trastornos de ansiedad. Pero ojo, la lógica dice que pueden ser de utilidad. De modo que no vamos a convertir esto en una imposición de que no es válido, no es científico, no es adecuado. Todo lo mide el profesional que utiliza, sin duda que tiene que ser un profesional, que le da esta sustancia, este medicamento, en base a las respuestas. En su base debería iniciar el tratamiento, en su base defensa, ¿con qué deberíamos iniciar? Excelente, echarlo por acá. Lamento mucho, pero la bandera no te voy a grabar, gracias. Sí, sí. Bueno, el inicio debe ser un protocolo en el cual se empieza, obviamente, utilizando benzodiazepinas, antidepresivos, dependiendo de cada paciente, que ese es otro criterio muy útil. El concepto de personalizar los tratamientos es fundamental. A todo paciente no se le puede dar la misma dosis. A todo paciente no se le puede dar las mismas indicaciones. Ahí está el juego y la magia del terapeuta. Precisar qué es lo que necesita cada paciente y entonces usted registra el tipo de dosis. Por ejemplo, las benzodiazepinas, recuerden ustedes que hay benzodiazepinas de acción larga, acción corta, acción media, qué tipo de trabajo tiene el paciente. Está esto complicado con problemas de sueño. El tipo de problema de sueño es de qué tipo amerita trabajar el problema de sueño con ansiolíticos, o es prudente utilizar hipnóticos, o es prudente utilizar dopaminérgicos. Esa es una estrategia, pero básicamente el protocolo es medicamento y psicoterapia. Y programas cognitivos conductuales, sin duda. Si se puede llevar esas tres líneas, los resultados son excelentes. ¿Tiene alguna casuística local mundial de referencias reales medidas de los trastornos asociados a la cual? No, como les decía Francisco, esto es imposible, no se puede establecer una casuística real. No hay casuística ahorita con el problema del coronavirus de nada en el mundo, de nada. Los británicos están haciendo cosas interesantes, agarran una población como de 300 personas y viendo cuáles son los trastornos de ansiedad que están haciendo más emergencia, porque el coronavirus lo que tiene son 4 meses. Lo que sí, y les mostré ese registro, hoy en día tenemos versatilidades para hacer interpretaciones de información. Por ejemplo, cuando les mencionaba que el venezolano, a través de Google, que se puede utilizar para muchas cosas, una de ellas es esta, ¿no? ¿A quién le tiene más rabia el venezolano? Eso se puede ver en Google. ¿Quién quiere más el venezolano? Etcétera. Bueno, cuando le señalaba que qué es lo que más busca como término el venezolano y aparece miedo, es un indicador. Porque esto no sucedía hace un año atrás, a esa intensidad. Segundo, ansiedad. Esto no sucedía hace un año a esa intensidad. Hace un año yo hacía seguimientos también y sin duda que se ha disparado. Obviamente que en el mundo esto no sucedía. No es aquí, en el mundo. El mundo tiene una explosión de miedo y de ansiedad. El mundo está metido en la gran dimensión de los trastornos de ansiedad, sin duda, y de otros problemas. No vamos a pretender que es solo trastornos de ansiedad. Problemas depresivos y toda la gama de problemas que se generan cuando las condiciones son tan críticas y difíciles como lo que está pasando ahorita. ¿Cómo orientar a la familia que tiene, dice Mari, trastornos de ansiedad, que alguien tiene trastornos de ansiedad, o
que tiene trastornos obsesivos compulsivos, que tiene estrés postraumático. Básicamente, no pretender, por eso les dejé un mensaje para que lo conviertan en cosas sencillas, no convertir en los síntomas en elementos catastróficos. No debe ser así, no debe sentir acá, no debe pensar esto, no. Darle opciones de que conozca. Y entramos en una dimensión maravillosa que es la modernidad de su mente, que conozca cómo funciona la mente de todos nosotros. Cada estilo de terapia, bien sea individual o colectiva, pues está sustentada en el profesional. Se pueden hacer estrategias, hoy en día tenemos estrategias por las redes mediáticas muy buenas, sin duda. Podemos hacer programas o utilizar programas que tienen una validez importante y generan gran utilidad. Uso de antidepresivos, antipsicóticos y benzodiazepina. Cada especialista tiene el recurso maravilloso que es su experiencia. Cada profesional es un constructor, es un creativo que hace un cuadro todos los días diferente, clínico con su paciente. Ese es el que tiene el criterio para tomar qué tipo de decisión, qué tipo de medicamento se le da y a qué dosis. Recetas no funcionan. Recetas no funcionan para nada, absolutamente para nada. Va contra la condición biológica. Quetiapina, el profesional lo decide. ¿Cuál es la situación de ese paciente? Obviamente, todas estas técnicas de ansiedad, todos estos problemas de ansiedad con las técnicas de meditación, de relajación, es un campo maravilloso y es parte del protocolo, sin duda. Quien maneje bien estas técnicas, ofrecerlas es un recurso excelente. Manejo de la comunicación, hoy en día hay cosas muy interesantes, manejo de la dimensión semántica. Les explico. Nosotros los humanos funcionamos con ideas que transmitimos a las otras personas que tienen ciertas calificaciones. Eso se llama la significación semántica. Si yo utilizo palabras trágicas, descalificadoras, limitantes, el primer cerebro que se va a activar es el mío. Enseñar al paciente a eso. Después activo los otros cerebros. Eso es muy útil. Hay muchas estrategias. Hoy quise ser bastante preciso y concreto para dejarles la oportunidad de que encuentren referencia y recuerden algo de lo que estamos planteando hoy. Una de las maneras de crear ansiedad es dar mucha información. Una de las maneras de fomentar la ansiedad es ser poco preciso, poco adecuado y ser retórico, hablar tonterías. No nos damos cuenta y a veces hacemos eso. En lo posible, si uno puede disminuir ese riesgo, porque todos lo hacemos, ayuda bastante a la comunicación. Bueno. Los trastornos de ansiedad por evitación. Desarrollar el programa, como les decía, particular para cada cuadro. Bien interesante, ¿no?, esta pregunta, porque si bien hay una gama de síntomas que se cruzan entre todos los trastornos de ansiedad, sin duda que el manejo de los trastornos de pánico tiene ciertas particularidades que no tiene la ansiedad social, por ejemplo, o la agorafobia. Se le adiciona ciertos elementos a cada problema de ansiedad. Si están cruzados, que casi todos están cruzados con los trastornos depresivos, hoy en día hay técnicas que ayudan a trabajar tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos. Y les hago la alerta del suicidio porque no esperen que el paciente necesariamente por problemas de ansiedad, por problemas depresivos, esté en un riesgo suicida. No, hay muchos problemas de ansiedad que el individuo va cayendo en una dimensión tan catastrófica que llega a pensar en el suicidio. De modo que no es imprudente tener cuidado con eso. Y vuelvo a señalarles,
hay que estar alerta. Nuestra situación ahorita en Venezuela es crítica con respecto a este problema, a la muerte a través del suicidio. Entonces se están improvisando, de pronto se ve personas que no tienen competencia para manejar una situación tan compleja como es el suicidio. Hay que tener cuidado. Detrás de toda situación suicida, toda idea, toda intención suicida, hay un problema que hay que saberle llegar. Hay que saberle llegar. Y a veces hay problemas mucho más complejos, que inclusive tocan el mundo de la psicosis, de los cuadros delirantes, mucho más complejos, ¿no? Y qué decir de los factores genéticos. Bueno. Bueno, gracias, muchas gracias porque siento que ayudé, gracias al feedback que ustedes me están dando, gracias por todas las opiniones tan gratas. Estrategias para desarrollar potencial emocional. Les di algunos tips. Otro campo muy interesante. No esperemos que el humano llegue a tener trastornos de ansiedad severos o depresión severos para entrar a la modernidad emocional. No, tenemos hoy en día programas maravillosos que nos permiten subir de funcionamiento. El hecho que yo quiera jugar mejor un deporte no quiere decir que es que lo juego mal. Lo quiero jugar mejor. El hecho que yo quiera pensar mejor no quiere decir que yo pienso mal. Entonces no tengo que esperar a fracturarme un pie para entonces hacer rehabilitación. No. Toda la ansiedad es el marcador de todo trastorno psiquiátrico. Les explico. No hay ningún trastorno psiquiátrico que no esté presente la ansiedad. No como trastorno, sino como síntoma o como elemento que complica el problema psiquiátrico. La ansiedad es la referencia que tenemos en nuestras vidas. La ansiedad, si la utilizamos para construir estrategias maravillosas, es una excelente herramienta. La ansiedad es una función básica como respirar, igual que el miedo. La ansiedad para hacer el amor de una manera encantadora es maravillosa. Donde tenemos que tener cuidado es cuando la ansiedad empieza a generar dificultades o por intensidades muy altas o porque se mantiene mucho en el tiempo. Muy útil tener una referencia de que para hablar de trastornos de ansiedad con todo este paquete de síntomas hay que considerar por lo menos 6 meses. Eso es bien interesante. No es que de entrada ya hay que darle un latigazo de diagnóstico a un paciente, no. Que ver con cuidado qué está sucediendo y tener registros de muchas variables. Una de ellas es el tiempo. Cuando me dicen que qué prefiero yo tratar, la depresión o la ansiedad, los dos. Los dos se pueden tratar y hoy en día hay técnicas psicoterapéuticas para lo que se llama la dimensión de los síntomas. Las redes cerebrales, ya está claro esto también, que hay ciertas disfunciones en las redes cerebrales que producen ansiedad y que producen depresión. La misma disfunción, es decir, la misma problemática de conexiones de redes cerebrales producen ansiedad y depresión. Ojo, si se llega a trabajar esto, se utilizan el efecto terapéutico en ambas. La impulsividad, interesante, Gaby. La impulsividad es un elemento más de la mente que puede estar acompañada de problemas de ansiedad o no puede estar acompañada de problemas de ansiedad. No necesariamente al haber trastornos de ansiedad hay impulsividad. Generalmente cuando hay impulsividad es muy frecuente que exista ansiedad, eso sí. Pero es otra dimensión fundamental a conocerla y a trabajarla. Y de ahí todo este programa de patologías por trastornos de atención o hiperactividad. Bueno, me dicen tantas cosas bellas que yo voy a salir lleno de emociones bellas, ¿no? De ansiedad buena, no ansiedad tóxica. Qué interesante esta ansiedad tóxica. La ansiedad tóxica es el estilo en el cual inmediatamente yo atropello a las otras personas. Por eso es tóxica. Y que muchas veces no se dan cuenta.
sin necesidad de tener un trastorno de ansiedad, sino en mi estilo. De pronto yo soy una persona insegura, medio prepotente, medio ególatra, medio trepador, y entonces genero un estilo que no se da cuenta, claro, está la persona que lo genera, que es tóxico, pero sin duda que lo está produciendo. Y le quito oportunidades, le quito oportunidades. ¿Ya estamos listos? No, sí, voy a continuar. Esto es por los chats que están pasando información. Voy a iniciar tratamiento ansiolítico. Ajá. Tratamiento ansiolítico para problemas nutricionales y obesidad, no como elección de primera entrada, no. Tienen que ver si ese paciente tiene algún problema, un trastorno de ansiedad. O si usted conoce, si usted maneja un protocolo adecuado para ese tipo de situación, ya es otra cosa. Pero no de estandarizar problemas nutricionales, obesidad, anorexia, ansiolíticos. Lamentablemente se cometen esos errores y lo que se hace es cronificar los problemas, sin duda. Cronificarlos. No se le olvide que hubo una generación de la psiquiatría donde hace muchísimos años atrás, siglo pasado, inicio del siglo pasado, donde a todos se le daba electroshock. Hoy en día el electroshock tiene indicaciones muy precisas, maravillosas, pero muy precisas, muy concretas. Cualquier otra pregunta que quieras, porque aquí, gracias, les estimo muchísimo su gratificación por este encuentro. Bueno, ¿no? en los grupos de WhatsApp ya están Ajá. escribiendo varias preguntas. Ajá. Le voy a pasar, bueno, el de Eva, político. mi querida Eva Sala, qué gentil eres por tu comentario. Perfecto, bueno, en este chat no hay Real, ninguna, en el otro. Real Madrid, aquí me entró Real Madrid. Y No. Valencia. Seguramente que está viendo el partido. No. Ah, ¿será? No, pero es que era como una... Ah, no, ya se fue. Aquí está otra. Ajá. Hora más indicada para administrar el antidepresivo. Doctora Xiomara Gutiérrez pregunta. Mi bella Xiomara, tu criterio profesional te dice cuál es la hora más adecuada. Tu criterio profesional, no hay ningún registro que diga que tiene que ser diurno, en el metabolismo diurno o en el metabolismo nocturno. Nosotros tenemos ese ciclo circadiano, no hay nada preciso. Si produce un poquito de somnolencia, pues no deja de, el antidepresivo que estás utilizando no deja de ser prudente utilizarlo en la noche. ¿Qué esquema empezar? Eso es muy importante. No deja de ser pertinente también su experiencia. No porque lo dice acá yo voy a empezar a dosis tan alta, no. Es una integración de su experiencia, la formación profesional, la actualización que hay sobre los medicamentos, es la mejor sugerencia. Ajá. ¿Qué otra pregunta? Las plantas medicinales, sin duda que todo tiene utilidad si ves resultados. Claro, plantas medicinales es la fuente de los elementos básicos de del pensamiento terapéutico. Empezó hace muchísimos años atrás, miles de años atrás, en función de eso, pero bien manejado, claro está. No caigamos en esas estupideces también de que todo lo que viene de experiencias populares es negativo, al contrario, de cosas maravillosas. ¿Cuántas cosas pudiéramos aprender tanto los especialistas como las sociedades de esos grupos que han generado una interacción bonita, grata y creativa? Claro, pero pertinente, con la pertinencia de ver los resultados de esas plantas medicinales. Nada más pregunta 2 veces, ¿qué opina de la toma de elevar serotonina en esta época sobre todo? Bueno, tomar serotonina a la deriva y en esta época hay que tener cuidado, Por ejemplo, hay que tener cuidado de que hay modas. ¿Qué es una moda? Bueno, algo que nos impacta. Está de moda tomar serotonina, está de moda tomar tal sustancia. Empiece por darse cuenta que usted en su mente está
funcionando súper normal, que es sintiéndose gratificado por la moda. Con esto lo que les quiero mostrar son esquemas cognitivos que todos tenemos y que se utilizan mucho hoy en día con fines terapéuticos. Cuando nosotros decimos moda, todos tenemos la sensación de gratificación por algo. Lo más prudente es decir, epa, me están hablando de serotonina, dicen que es muy buena. Primero, yo estoy sintiéndome tentado a consumir, a utilizar la serotonina, porque bueno, está de moda, porque alguien querido mío la utiliza, porque alguien que yo admiro la conoce. Las redes cerebrales y el mundo mediático es algo, por ejemplo, que es un factor que hay que ayudar a la mente moderna, a la mente actual de los humanos, a que entiendan en qué mundo nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en una dimensión del cerebro, lo que se llama el cerebro expandido. Les pongo un ejemplo sencillo. Nuestra memoria trabaja ya en combinación con esta expansión. Esto es memoria también. Bueno, ese criterio del cerebro expandido es válido para todo, que ahorita pues se está precisando más, pero ha existido a través de la humanidad. Cuando yo me vinculo emocionalmente con una persona es que es cerebro expandido. Gracias a muchos trabajos, como por ejemplo neuronas espejo y otra cantidad de investigaciones muy nuevas, muy modernas. Por ejemplo, la terapia para las neuronas espejo es maravilloso. Con esto lo que les quiero decir es que no nos pretendamos sorprender por tantas cosas que nuestra mente genera, que más que los errores, y es la fuente de la sabiduría. La maravilla del humano es aprender a conocer y identificar errores y cómo mejorarlos. Levotiroxina por hipotiroidismo que desarrolla ansiedad. Es común por sobredosis de medicamentos. Bueno, en estos casos, trabajar con el endocrinólogo es lo ideal. Tener la humildad de saber, concretamente el psiquiatra, a no ser que sea maravillosamente sabio el psiquiatra, yo no lo soy, de que manejar medicamentos para problemas de disfunciones tiroideas es una especialidad. Como manejar medicamentos para problemas cardiológicos. Lo más sensato, lo más prudente es trabajar con el endocrinólogo. Hay protocolos, de presión hay protocolos, los he utilizado, pero siempre con el endocrinólogo a mi lado. Para pacientes en los cuales hay muchas dificultades que evolucionan y se utilizan ciertos fármacos estimulantes de la tiroides. Pero, les repito, no es fácil saber ser bueno en psiquiatría y ser un brillante endocrinólogo. Yo prefiero buscarme un buen endocrinólogo que maneje su situación. ¿Cómo disminuir, claro, la dependencia y la tolerancia a las benzodiazepinas? Recetas nos van a ayudarte en nada. Recetas, dártelas yo sería una falta de respeto. Haga esto, haga aquello. Búscate un especialista, un profesional serio, y te va a ayudar a resolver el problema, porque si ya tienes ciertas dependencias, frecuentísimos, un profesional serio, que sepa de esto, que maneje esto, hay estrategias bien interesantes. Es una abrebocas en la adquisición de nuevos conocimientos. Pregunta. Doctor, risperidona y ansiedad. Es un protocolo dependiendo del tipo de problema. Se utiliza, claro. Cierto. Tiene indicaciones muy precisas. Sí. Wow. Aquí tengo a alguien que me pregunta, hable un poco más sobre el tema de motivación. Lo digo porque hablo de motivación estúpida. ¿Cómo motivación estúpida? ¿Cuáles son las fuentes de motivación que no sea estúpida? Ok. Con todo respeto, cuando hablé de que hay motivación un poco cursis, es lo siguiente, ¿no? Pero estoy hablando con profesionales, claro está, ¿no? Cuando mi mamá me motiva, lo hace con el corazón. Cuando mi gente querida me motiva, lo hace con el corazón, ¿no? Entonces, si eso lo llevo a una estrategia profesional, pues me parecería cursi y estúpido, claro. ¿Qué sucede con la motivación? Rápido les cuento. Los sistemas de motivación son ya hoy diseños que conocemos que están en la mente del individuo. Si yo no conozco
registros de los captadores de motivación del individuo. Muchas de las cosas que yo voy a decir no van a activarlos. En el mundo terapéutico, que utilizamos la motivación hoy en día como una herramienta maravillosa, es importante conocer ese nuevo programa. El individuo está programado para recibir ciertos estímulos. Esa tradición de creer que si yo digo tal cosa ya voy a motivar, no es tan fácil. Sobre todo en el mundo profesional, claro está. Bueno, no estamos hablando en el mundo de interacción social, donde hay códigos universales de motivación, sin duda. Les cuento algo que me motivó a mí mucho cuando llegué aquí. Mi querido amigo asistente tiene las mismas circunstancias. Ustedes lo ven allí, etcétera, para que te vean. Que no tiene pelo. Y entonces lo primero que él me dijo es, los calvos somos inteligentes. Bueno, a mí me agradó mucho, sí, pero es agrado, lógico, lógico. Pero cuando yo entro en una dimensión de un paciente con trastorno de ansiedad, con problemas depresivos, con riesgo de suicida, inclusive con problemas esquizofrénicos, un bipolar, tengo que conocer los nuevos modelos en los cuales se explica la motivación en el cerebro. A eso me refiero. Como estamos hablando de profesionales, es fundamental decir las cosas con la cercanía a los esquemas científicos sin tan elaborados. La motivación hoy en día es tan maravillosa que eso sería para un encuentro con ustedes completo. Ahora Diana Rosales pregunta. Beta bloqueadores funcionan, claro, funcionan, pero volvemos a lo mismo. El criterio profesional es quien te dice si es prudente utilizar beta bloqueadores. Claro, hay ciertos síntomas y cuadros ansiosos donde los beta bloqueadores tienen una aplicación excelente, pero que sea el criterio profesional. Y tenemos una última pregunta, porque yo creo que por este lado se agotaron. ¿Qué hacer con las personas que están ansiosas y bloqueadas, blindadas en el hogar por temor extremo al contagio de coronavirus y no quieren salir de casa? Nos pregunta la doctora Lidowska. Ok, esas personas que el efecto del coronavirus les ha activado ciertos comportamientos ansiosos, miedos, no necesariamente un trastorno, pero sí elementos que están dentro del bloque de la ansiedad. Acuérdense que dentro del bloque de la ansiedad están las ideas negativas, ideas catastróficas, de fatalidad. Qué prudente es ayudarla y orientarla de que es una respuesta que es acorde al fenómeno que está viviendo el mundo. Por eso terminé con esas láminas. Con cierta frecuencia, cuando tengo estos encuentros profesionales, me parece que queda ese mensaje. No les voy a dar las elaboraciones, las técnicas estratégicas, como por ejemplo la pregunta de la sobremotivación, de entrar al cerebro y mostrarle cuáles son las variables que hay que conocer, porque no es lo pertinente para este tipo de actividad. Eso meritaría muchas más horas. Concretamente, esa persona que está bajo el efecto de estrés, yo mismo abrí otro campo que no lo había abierto, estrés postraumático, es otra dimensión maravillosa, que hay que conocer cómo funcionan esos factores en la mente del individuo. Les cuento algo, ¿por qué esta variable a mí me desencadena estrés postraumático y a Pedro no? Porque hay el mismo factor estresante, o la misma intensidad, porque hay una serie de factores en mi cerebro. Conocer esos factores de interconexión es fundamental. ¿Por qué a Juan el ascensor le funciona una fobia específica, un gran miedo? ¿Y por qué a Pedro no? Porque hay una interacción entre el factor externo y el cerebro. Esa relación hoy en día está bien clara como dimensión en los trastornos de ansiedad y en otros trastornos. La tendencia de la psiquiatría moderna va hacia allá. Empezar a darse cuenta de cómo los factores, no solo biológicos, es decir, si yo tengo una alteración biológica, pues un problema de tiroides, por ejemplo, o un problema de páncreas, voy a generar un trastorno de ansiedad. No solo los biológicos, sino los de afuera también. Producen ciertas respuestas particulares, patológicas. Ese mundo cada vez es más interesante. Es más, sobre eso se sustenta la nueva clasificación de enfermedades mentales del DSM-5 y el ICD-11, que va a salir en el 2000.
13. Ya salió y se está ahorita validando, ¿no? Pero se va a oficializar en el 2000, sí, creo que el 2013. Y una última pregunta. Perdón, ¿cómo 2013? Hice un lapso. Estamos en el 2020. 2023. Disculpe, 2023. No, eso nos pasa a los inteligentes. Ajá. Ya por aquí tenía una pregunta. Ajá. Paciente con más de 18 años tomando antidepresivos, ¿tiene la posibilidad de dejar de tomarlo debido al trastorno de pánico? Todo es posible. Todo es posible. Y fíjense que les invito a compartir esto que les estoy planteando. La pregunta, un paciente con 18 años tomando antidepresivos, ¿es posible dejar de tomar los antidepresivos? El criterio profesional lo dice. Porque me parecería muy torpe de mi parte convertirme aquí en un ser de sabiduría y decir, no, nunca lo puede dejar. Sí, sí lo puede dejar. No estamos para eso en este momento de la humanidad. Estamos para pensar en que todo es posible. Y ya digamos... Bueno, queridos amigos, muchas gracias al laboratorio, excelente su apoyo, brillante la tecnología, a los grupos que participaron, que estuvieron presentes. Con mi corazón les digo que me siento muy, muy grato porque han sido tan gentiles ustedes en generar ese feedback y me agrada que les haya gustado y muchas cosas buenas para seguir transitando la cuarentena y la posibilidad de que todos podemos tener un trastorno de ansiedad. Recuerden que de cada 3, 1 en algún momento en su vida va a tener un trastorno de ansiedad. Y eso no es sino ver los que están cerca de nosotros. Por ejemplo, nuestra familia. Inmediatamente identificamos de que, oye, sí, yo tengo 3 familiares que realmente tienen trastornos de ansiedad, porque tienen ya más de 8 años con esta característica de comportamiento mental. Maravilloso que se han resuelto de alguna manera, ¿no? Gracias.